Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz. 13 de agosto, domingo 19 del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Dios se revela en el silencio, en la soledad y en la dificultad. Lo importante es abrirse confiadamente y dejarse envolver por su presencia amorosa. Estamos acostumbrados a las grandes teofanías del Antiguo Testamento, donde Dios se manifiesta en medio de truenos, rayos, humo y elementos sísmicos. Elías, el profeta de los rayos y los truenos, del fuego, el profeta batallador que destruye a los ídolos, quiere acercarse a Dios. Lo espera con impaciencia, buscándolo en los signos aparatosos y magníficos donde siempre lo ha encontrado. Pero el profeta, que tanto ha hablado de Dios, ahora debe descubrir y vivir a Dios. Con sorpresa comprueba que el verdadero Dios no es el que vence con la espada, no es el que degüella a los 450 profetas de los falsos dioses, no llega en el viento huracanado que parte las montañas y resquebraja las rocas, no se hace presente en el terremoto ni en el fuego. Llega en el murmullo de una brisa suave, en el silencio que alcanza a percibir el corazón, en la intimidad de su alma, en lo profundo de su ser. Ahí, siempre nuevo y sorprendente, llega el Señor. En el rumor de un tenue silencio habla el Señor. Quizás sea para superar nuestra sordera que Dios no se pone a gritar a todo volumen, sino con un suave rumor que sana nuestros oídos, para que nos habituemos a escucharlo en el silencio. Entonces, igual que Elías, cubriremos con respeto nuestro rostro, nuestros falsos conceptos de Dios, y nos dispondremos a escucharlo. Elías sale de la cueva transformado. Ahora podrá hablar de Dios, no ya gritando e invocando fuego del cielo, sino en voz baja, susurrando palabras suaves que no profanan el misterio. En adelante cambia totalmente el tono y el estilo de su testimonio, que se hace discreto, delicado, menos aparatoso, sin que por ello pierda su energía y su verdad. Su testimonio tiene la fuerza del silencio de Dios. Sí, el silencio del amante que tiene 1000 cosas que decir y prefiere decirlas en silencio.
El silencio en el lenguaje del amor es mensaje y comunicación. Y este es un rostro nuevo de Dios para muchos de nosotros que quisiéramos milagros estrepitosos, fundamentalismos intransigentes y declaraciones tajantes. San Pablo, en uno de esos arranques místicos, se sumerge en el interior de su conciencia para descubrir a la luz del Espíritu Santo todo el dolor que le provoca la negatividad de sus hermanos. Cambia totalmente su actitud condenatoria y está dispuesto hasta verse separado de Cristo si eso fuera para bien de sus hermanos. También Jesús en el inicio de este pasaje obliga a sus discípulos a que abandonen la multitud después de la multiplicación de los panes. No les permite el ruido del triunfalismo ni se expone a los reconocimientos. A ellos los lanza a la navegación mientras Él busca la soledad en el monte para, a solas, encontrarse con Dios su Padre. Y es que para escuchar a Dios, igual que para escuchar a toda persona, se requiere el respeto, la acogida y la capacidad de escuchar. Es una bofetada al amigo cuando lo dejamos con la palabra en la boca. Es una irreverencia a Dios cuando preferimos nuestros ruidos y no le damos el espacio ni el respeto a su persona. Claro que acoger a Dios implica el riesgo de tener que cambiar nuestras actitudes y nuestros fundamentalismos que sacrifican la verdad y la relación con el verdadero Dios en aras de nuestras seguridades. ¿Cuántas veces estos fundamentalismos se convierten en violencia agresiva y en eliminación de quien no piensa como nosotros? Escuchar a Dios es poner en Él nuestras seguridades y abrirnos al hermano que se transforma también en rostro de Dios. La seguridad del amor de Dios y del amor a Dios, lejos de hacernos intransigentes, nos conduce a la máxima fidelidad a Él conjugada con la máxima capacidad de acogida a quien es distinto y de igualdad fraterna. A diferencia de la paz y comunicación de Jesús, los discípulos se ven sometidos a las sacudidas de la tormenta y a los vaivenes del viento contrario. Están agitados y la oscuridad de la noche aumenta su temor. Con el alba llega también Jesús, y con Jesús, después de las primeras confusiones, la paz, la tranquilidad y la armonía. Sus palabras consoladoras tienen que ser escuchadas. Tranquilícense y no teman, soy yo. Y ya en confianza acepta el reto lanzado por Pedro de concederle caminar sobre las aguas. Jesús hasta ese capricho le concede, pero Pedro al caminar sobre las aguas pierde sus seguridades y se hunde percibiendo el reproche de Jesús: hombre de poca fe. Para la relación con el otro, para la relación con Jesús, se tiene que abandonar toda seguridad propia y establecer una relación plena y confiada para, abriendo los brazos, ponerse en manos de Dios. Ahora que como Pedro y los demás discípulos sentimos los fuertes vientos que hacen vacilar nuestra barca y zarandean nuestras seguridades, dejémonos acoger por el silencio amoroso de Dios y escuchar las palabras de Jesús: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Señor Jesús, que te haces presente en medio de las tempestades y las tormentas, tiende tu mano abierta y amorosa a quien se ahoga en sus propios ruidos y tempestades, en sus seguridades y sus egoísmos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.